Bueno, pues dentro de pocos días en Marchena se va a presentar una nueva obra de investigación, bueno, cuya autoría viene de un marchenero de nuevo. Hablamos de José Alcaide Villalobos, bueno, que se encuentra aquí conmigo. Estamos además en un sitio donde él pasa muchas horas en los últimos años, en los últimos tiempos. Sí, desde que me jubilé. Desde que se jubiló, bueno, como historiador, investigador local, ahora centrado en la historia de nuestro municipio. Pepe, vas a presentar, en concreto el día 11 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 2 nuevos tomos de una investigación que es continuidad. Yo digo continuidad porque, bueno, son análisis de una época determinada de Marchena, sí, aunque es años por delante de una primera obra que ya nos presentaste no hace mucho, que se llamaba Restauración plena y crisis finisecular, del año 1834 hasta final de siglo. Sí. Ahora nos vamos a principios de siglo. Sí, efectivamente. Bueno, las investigaciones mías en Marchena se centran fundamentalmente en el siglo XIX. ¿Por qué empecé en la época de la Restauración? Pues sencillamente porque mi primo, desgraciadamente fallecido, José Fernando Alcaide Aguilar, pues trabajó en la época, un libro que colaboré con él en aquel momento, que era la época de la Revolución, del 68 y después de la Restauración. Yo continué y ya me centré en lo que se llama la Restauración plena y en la crisis finisecular que ocupó a nuestra villa y Andalucía y a España a final del siglo XIX. Ahora he retomado el tema del siglo XIX y me he centrado en mi investigación en el primer tercio del siglo XIX. Son 2 tomos, el primer tomo que tienes ahí, además tienen una terminación muy bonita. Sería Decadencia, Guerra y Revolución, que comienza en el año 1800 y acaba en 1814. Es una época que comienza todavía reinando Carlos IV, aunque efectivamente quien gobierna España es Manuel Godoy. Viene la Guerra de la Independencia, después de la Guerra de la Independencia la Constitución de 1812, y termina este tomo en el año 1814, que es cuando vuelve a España Fernando VII y cambia de política y empieza una etapa absolutista. Aquí comienza y acaba el primer tomo. El segundo tomo comienza en el año 1814 y termina en el año 1833, que es una época casi toda ella dominada por un régimen absolutista, antiliberal, anticonstitucional, y solamente el trienio liberal, que fue cuando hay el alzamiento de Riego en el año 1820, de los 1820 hasta el 23, existe un trienio liberal, pero es una época que está toda dominada por el absolutismo. Por eso este libro, este segundo tomo, lo titulo Absolutismo versus Constitucionalismo, es decir, el absolutismo se impone a la Constitución. Yo imagino, Pepe, que cuando elaboraste el primer tomo, que fue el que nos presentaste, sí, ya un poquito tienes avanzado los trabajos de estos, ¿no? Porque, claro, el estudio, el análisis, la investigación bueno, se va solapando, ¿no? Sí, yo he terminado todo el estudio del siglo XIX en Marchena. Yo tengo ahora mismo 210.000 datos sociales, económicos, demográficos sobre toda la vida de Marchena del siglo XIX. Lo que pasa es que esos datos tengo que procesarlos, estudiarlos, compararlos, porque en muchas ocasiones hay datos contradictorios, porque las fuentes son diversas. No existe como ahora, digámosle, pues no sé, unos datos oficiales. Hay que buscar muchas veces en los datos de la Iglesia. Es más, hay épocas que los datos que dan los párrocos son incluso más exactos que lo que da la propia administración municipal. También hay un yacimiento enorme de conocimientos y de datos en el Pósito. El Pósito de granos público es el único banco que había en aquella época en la vida. También tengo que agradecerle a 2 familias marcheneras, ¿no? Ternero Caro y mi consuegro, que es Juan Torres, que me han aportado muchísima documentación particular de su familia. Y he manejado estos datos porque en aquella época esas familias constituían la élite de la localidad. Y claro, esos datos, bueno, he manejado incluso cartas de quintos,
cartas de personas desplazadas de Marchena, porque no solamente en la historia hay que fijarse en los datos oficiales, la auténtica realidad de Marchena en muchas ocasiones hay que buscarla en los datos personales. He manejado, por ejemplo, libros de contabilidad de malletes de Marchena, ¿no?, de aquella época, en los cuales pues tú sabes exactamente cómo vive una familia. Eso es estupendo, Pepe, claro, porque gracias a tu investigación esos datos se han hecho públicos, por decirlo de alguna forma, y sobre todo han quedado ya reflejados ahí, claro, y escritos, y eso ya los tenemos para todos. Porque a mí no solamente, porque a la gente, sí, hay gente que le gusta que cuando llegaron los franceses a Marchena, qué hicieron en Marchena, cómo era la política en la época liberal, cómo era la política en la época conservadora, pero a mí me gusta más saber el por qué ocurren las cosas. Las cosas las narran mejor un periodista como tú o un novelista, narra las cosas mejor que un investigador. Por eso los investigadores tenemos que basarnos en saber por qué ocurren las cosas, o cuáles son las consecuencias de las cosas y cómo vive la gente, que gana un jornalero, un bracero. Eso te voy a preguntar, porque al final, todos esos datos que tú me dices que tienes, más de 200.000, al final, ¿qué información es la que nos está dando de manera general? ¿Qué es lo más interesante que vamos a encontrar? Efectivamente, la vida social y económica de Marchena, cómo viven las clases pudientes, cómo viven las iglesias, la propiedad, cómo está repartida la propiedad. Es decir, en Marchena, en el siglo XIX, hay que descartar esa imagen que se tiene. Es que Marchena era un pueblo de la Andalucía profunda donde mandaban los caciques. Pues no. A principios del siglo XIX, la riqueza no está todavía en manos de esos grandes propietarios, está en manos del señorío, del ducado de Osuna, porque ya el ducado de Arco ha desaparecido, está en poder de la iglesia, está en poder del propio ayuntamiento, que tiene miles y miles de fanegas de tierra. Por lo tanto, yo lo que trato es que la gente, cuando lea el libro, sepa exactamente cómo vivían los marcheneros en aquella época, de quiénes dependían, qué ganaban, qué comían. Aprovechando lo que ocurre a nivel global, ¿no?, para traducirlo a cómo afecta a Marchena. Claro, porque lo que yo cuento aquí no es solamente la historia de Marchena, es la historia del reino o provincia de Sevilla, o de los 4 reinos de Andalucía que existían en aquella época. En aquella época no existía la división provincial, existía el reino de Jaén, el reino de Córdoba, el reino de Granada y el reino de Sevilla. España en aquella época, una época, llamémosle, de una serie de acontecimientos históricos increíbles que condicionan la historia de España en los próximos finales del siglo XIX y siglo XX. Resumidas cuentas, quien lea el libro o los libros va a hacerse una idea no solamente de los hechos que ocurren en Marchena, sino que van en paralelo con hechos que ocurren en Andalucía y en España e incluso en Europa, ¿no? Bueno, son 2 tomos, Pepe, desde el año 1800 a 1833 me comentaba, el que ya presentamos hace tiempo, 1834, final de siglo. Esos años que hay entre medio, con esos datos que tienes para otro tomo más. Sí, no. Esto va a continuar, ¿no, Pepe? Darán a más de un tomo, porque ahora lo que estoy procesando, yo cuando le llamo procesar es comparar, porque es que en las investigaciones cuando tú dices algo tiene que estar documentado, no puedes inventarte nada, esto no es una novela histórica, por eso esto no se puede leer de un tirón, ni nada, porque esto es, en muchas ocasiones hay más números que letras. Entonces yo comprendo que el que lea este libro no es un libro que tú te lo pones, bueno, me voy a leer como me leo una novela de esta histórica, y la novela histórica pues muchas veces faltan a la realidad histórica, dicen muchas mentirillas, ¿no? Y en fin, adornan el personaje con los temas amorosos, casi todo ello inventado, exagerado. Bueno, ¿no? Esa ficción que hace que a la moto leas del tirón. Esto no se puede leer del tirón. Esto, hay una serie de datos y cuando tú escribes, tú investigas y dices algo, tú tienes que tener un documento que ampare lo que tú dices. Tú no puedes decir un jornalero ganaba esto porque a ti se te ocurre lo que ganaba o qué comía. Tú tienes que tener una serie de datos que amparen, documentos que amparen todo esto. Entonces yo ahora mismo, en la época isabelina, que escribiré 1 o 2 tomos, ya veremos, lo que estoy ahora mismo haciendo estos miles de datos, contrastándolos,
viendo las diversas fuentes que hay para no contradecirme, porque claro, cuando tú dices que un personaje rico es pobre o ha tenido un problema económico, tú tienes que ir al pósito y saber que tenía un préstamo, ¿no? Claro. Lógicamente todo esto exige muchísimos años de investigación. Pepe, ¿y hay momentos en los que tienes más ganas de investigar, momentos en los que también te gusta desconectar? ¿O para ti esto de venir aquí a la biblioteca a diario es...? Bueno, yo ya te he dicho que desde que me jubilé no tengo tiempo para nada, porque el que me conoce sabe que a mí me gusta mucho el deporte. Entonces yo dedico 3 o 4 mañanas de la semana a salir a correr y a andar y todo esto. Y después, pues mira, me vengo al archivo, porque yo no soy persona de que le gusten estos juegos, ni el ordenador, ni los juegos estos de azar, ni nada, ni el dominó, ni cartas, ni nada. Yo mi tiempo libre normalmente lo dedico a la investigación. Bueno, eso es genial para los marcheneros, porque mientras más libros, más historias de Marchena contada mejor, y contrastada, mejor para nosotros. Bueno, mejor. Estos nuevos tomos se van a presentar en la Casa de la Provincia, en una fecha aún por determinar, pero lo que sí va a ser presentado en primer lugar es aquí, en tu municipio, en Marchena, lógico, el primero, en tu pueblo, que como yo he dicho antes, al inicio de la entrevista, será el día 11 de marzo, a las 6 de la tarde, y vas a contar con acompañantes en ese acto de presentación destacados, ¿no? Bueno, ya como he estado tantísimos años en política y ocupando puestos en la administración, pues claro, tiene uno amistades. Bueno, pero por ejemplo, tengo que agradecerle a Diputación Provincial que sea la editora de estos tomos, que además son regalados. Es decir, yo procuro que quien edite estos libros lo edite sin costes para el municipio y después sean repartidos gratuitamente a todo el que tenga interés en leerlo. A mí lo que me gustaría es que quien le llegaran estos libros no fueran los libros que yo tengo para ponerlo en la biblioteca, sino que le dé uso, ya que se lo han regalado y que se den uso, porque esto no es un negocio ni nada. Tengo que agradecerle a la Diputación, que ha sido muy generosa a la hora de editar estos libros, el Ayuntamiento, que siempre me ha apoyado, y bueno, también a las personas que he molestado, porque cuando tú investigas, pues tienes que hablar con mucha gente, e incluso algunos de ellos, pues investigar el pasado de su familia, y es de agradecer cuánto alguien me ha dado pues un libro de su padre o de su bisabuelo que anotaba que ganaba la criada, o cuánto valía unas botas, o cuánto pagaba porque el niño fuera al colegio, que eso es la auténtica realidad. También familias que tienen documentos, han tenido archivos familiares. Esos archivos familiares, antes de que se pierdan, pues algunos de ellos lo han entregado al propio ayuntamiento. Yo he hecho la gestión personal porque le he dicho a ellos, estos libros que hacen en vuestra casa, al final, el día de mañana, al final donde mejor se conservan en el archivo municipal, no regalarlo al archivo municipal, sino hacer un depósito legal para que aquí, y bueno, además lo que tengo que agradecerle es también a las personas que trabajan en el archivo municipal, que bueno, no quiero decir nombre, pero todo el mundo sabe quién es el archivero y su ayudante, que son personas excepcionales, que se ponen a mi disposición, y además le doy un trabajo, bueno, con lo pesado que yo soy, estas cosas, empiezo, búscame esto, este libro, esto, y los tengo. Y te ayudan. Sí, están a mi disposición, no sé cómo agradecérselo a ellos. Bueno, ya con estas palabras, ese agradecimiento público. Sí. Bueno, pues yo lo decía, saben y lo pongo en el libro, por eso, además. seguro que lo dejará reflejado. Yo decía, Pepe, que estará contigo Juan Luis Rabé, historiador, estará Juan Luis Rabé, estará el vicepresidente del Congreso, también vendrá algún que otro senador y diputado, pero vamos a ver, que eso no quiere decir nada, que vienen como amigos, vienen como amigos. Bueno, pues ya lo saben, José Alcaide Villalobos presenta nueva obra, nuevo trabajo,
el día 11 de marzo, 6 de la tarde, hasta completar aforo. Y bueno, y también aquellas personas que lleven invitación, porque se ha editado una invitación, podrán recibir un ejemplar, como decía Pepe, los dos libros tomos, de manera gratuita. Reciben yo voy a repartir. Es necesaria esa invitación, sobre todo por controlar también el número de ejemplares. Claro, porque es que el número de ejemplares es limitado. Entonces, el que presente la invitación, se le sella la invitación y se le da los dos libros, porque lo voy a presentar en Marchena, también en Sevilla, y quiero que le lleguen los libros, y sobre todo a personas que vayan a aprovechar lo que se dice. Que tengan interés real. Que no lo pongan en el mueble bar, vamos. Para quitar el polvo. Pepe, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por atendernos. Y y sobre todo, sabéis que os voy a dedicar con mucho cariño. Lo sé, nos lo vamos a llevar. A todos los trabajadores en general, porque hacéis mucho por la cultura. Pues aquí seguiremos para cuando tengas más tomos. A ver ya si vamos avanzando, terminamos el siglo XIX entero. Es cuestión de años. ¿Qué te gustaría después del siglo XIX, Pepe? Una vez que ya nos presentes todo. ¿Te gusta más acercarnos ya a nosotros o te gusta más el pasado? Vamos a ver. He estado tentado al siglo XX. Pero es que el siglo XX es también mi siglo. Porque necesitas tener un poco de distancia para poder valorarlo. Es mi siglo, y sería casi una autobiografía, ¿no? Porque he estado 30 años en el Ayuntamiento de Marchena y además he vivido una etapa histórica apasionante, porque viví la transición. Totalmente. Un grupo de personas, aquí, no voy a decir de todos los partidos, cuidado, porque todo el mundo sabe quién soy y mi ideario político, no lo oculto, no soy neutro ni neutral. Pero bueno, para el que no lo sepa, como historiador, Pepe ha sido concejal muchísimos años del Ayuntamiento de Marchena por el Partido Socialista, siempre metido en política, fue diputado también, en fin, una larga trayectoria. Bueno, pues sería muy interesante, Pepe, que escribieran una autobiografía de los años de la democracia en Marchena. Pero los historiadores debemos ser asépticos. No se nos puede ver plumero, no puede ver plumero. Entonces, si yo escribo la historia contemporánea de Marchena, me da un poco de yuyu. Y vas a ser demasiado protagonista. Claro, porque fuimos protagonistas en la transición, que la transición fueron unos años difíciles. Después, cuando entramos a gobernar el ayuntamiento en el año 1979, ya se dice el siglo pasado, pero es que estuvimos, por lo menos el equipo que nosotros entramos, estoy hablando de Manolo Moraza, Fernando Verdugo, estuvimos con ellos 20 y tantos años y después otros años más. He estado tres décadas en el Ayuntamiento de Marchena. A mí me da un poco de escribir sobre mí mismo, ¿no? Bueno, pues nada, nos vamos al siglo XVI mínimo, al siglo XVII. Vale. Pepe, muchas gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros. Muy Suerte, bien. gracias. Bueno.